En esta parte del programa vamos con lo anunciado respecto a lo que está pasando en el país. Yo sé que la gente en estos momentos está preocupada en qué va a comer, en que si se va con 20 soles al mercado, qué cosa va a conseguir para el almuerzo. Si va con 100 soles para la semana, qué cosa va a poder comprar, porque las situaciones están bastante complicadas en el tema de inflación, precio de alimentos y otros temas. El tema del combustible igual. Y así podemos ver también el tema de inseguridad ciudadana. Hay situaciones reales que estamos atravesando, es cierto, pero que ignoramos que lo que está pasando en el ámbito social de nuestro día a día está conectado directamente sobre decisiones políticas que las altas esferas de poder deben tomar. Y si se están enfrascando en una pelea por sobrevivencia, permanencia en el poder, se están olvidando de las soluciones de los temas álgidos que diariamente atravesamos los peruanos. Acabo de mencionar alimentación, seguridad ciudadana, el tema laboral, la precariedad laboral que existe en estos momentos, el tema salud pública con el factor gripe aviar, el tema COVID-19, son asuntos sin resolver y que lo ponen en piloto automático en Palacio de Gobierno para que en el proceso del tiempo se vaya resolviendo. Mientras tanto, ellos siguen en la lucha por sobrevivir, aferrándose al poder juntamente con esa misma actitud desde el Congreso de la República. Ambos se aferran al poder y los peruanos estamos fregados. Así de simple. Entonces, el Congreso, a la par, sigue adecuando normas en lo que respecta a la suspensión del cargo de presidente de la República de forma temporal. Hay una moción de suspensión que se presentó la semana pasada para que suspenda al presidente Pedro Castillo por 36 meses. Esto, para muchos, colisiona con lo que realmente dice la Constitución, que esta suspensión temporal que establece la Constitución Política en su artículo 114 solamente puede ser aplicable para situaciones de enfermedad. Y es más, lo ha dicho un ministro de Estado, lo han dicho ministro de Estado, Félix Chero, Alejandro Salas de Trabajo, Chero de Justicia, lo han dicho, solo aplica para tema de enfermedad según sentencia y precedente asentado por el Tribunal Constitucional. ¿Esto realmente es cierto? ¿Es la figura así como se tendría que aplicar el 114? ¿Es inconstitucional lo que está haciendo la Comisión de Constitución de aprobar un dictamen de una ley de interpretación, básicamente, de ese artículo para que se pueda someter a esta figura del presidente Pedro Castillo? El expresidente del TC, Carlos Mesías, se encuentra con nosotros en la comunicación. Doctor Mesías, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Suspensión del presidente, aplicación 114 de la Constitución. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre esto? ¿Procede, no procede? ¿Qué cree? Totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. El artículo 114 sostiene que se puede suspender temporalmente al presidente de la República por incapacidad. El problema es que el artículo no habla de incapacidad física o moral, pero creo que todo el mundo sabe que la inmoralidad o la incapacidad moral no puede ser temporal, pues por 10 minutos o por 6 meses. Yo no soy incapaz moral por 36 meses, lo soy para toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, es obvio que cuando la Constitución en el 114 habla de incapacidad temporal, no puede ser otra que la física. Por ejemplo, cuando el presidente de la República está en estado de coma, ha sufrido un accidente, está enfermo, muy grave, en cuidados intensivos, no puede dirigir los destinos del país, entonces se necesita una declaración jurídica y política y el órgano llamado a hacerlo es el Congreso, ¿no? Pero después no hay otra posibilidad de entender la suspensión por incapacidad temporal del presidente, ¿no? Y esta figura que quieren aplicar en la Comisión de Constitución de adecuarla, estas leyes de procedimiento constitucional, de que porque el presidente pretende cerrar el Congreso, pretende dar un golpe de Estado, pretende disolver el Parlamento, pretende aplicar una segunda denegatoria de cuestión de confianza de manera inconstitucional, estas causales políticas pueden ser aplicables en esta adecuación de la Comisión de Constitución, aprobado en dictamen, por cierto. Que no le entendí la pregunta. ¿La pregunta cuál era? Es que, no la Comisión de Constitución termina adecuando el 114 de la Constitución, esta comisión parlamentaria, para que no solamente se suspenda al presidente por temas de enfermedad o una situación física que le impide ejercer el cargo, sino también por cuestiones políticas.
Sí, no, eso es imposible, pues. No se puede, no se puede. Es la lógica con la cual ha sido diseñado el carácter presidencial de nuestra Constitución eh, eh, obliga a una interpretación sistemática, coherente en ese sentido, según la cual el presidente de la República está blindado contra cualquier acusación, ¿no es cierto?, de carácter penal mientras dura el ejercicio de su mandato. Así lo ha querido la Constitución. Entonces, como ya sabemos, porque en esto ya tenemos más de un año, eh, el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por disolver el Congreso, por impedir la convocatoria de elecciones. Es muy claro el artículo 113, 117 de la Constitución. Y querer suspender en el ejercicio del cargo al presidente por incapacidad moral, no es posible, salvo que se tengan los 87 votos. Entonces no se puede estar retaseando la Constitución porque eso trae como consecuencia desinstitucionalización, pérdida de la capacidad para actuar políticamente bajo situaciones de normalidad, y eso no es, si el Congreso quiere vacar al presidente de la República de esta manera, lo único que va a generar, de mi punto de vista, es más crisis, mucho más crisis, más inestabilidad, y como usted lo dijo al hacer la introducción a esta parte del programa, eso va a traer como consecuencia que haya menos trabajo, haya menos inversión, y entonces no se solucionan los problemas del país. Es tan aberrante lo que quiere hacer la Comisión de Constitución con ese dictamen aprobado como cuando se lo acusó al presidente de traición a la patria. Bueno, yo siempre me opuse también a la acusación al presidente por traición a la patria, porque entendía que la conducta del presidente, o sea, declarar que en un tiempo pasado, que también habría que consultarle al pueblo si se le cedía territorio a Bolivia, no calzaba necesariamente dentro del tipo penal. El Tribunal Constitucional ha zanjado las cosas porque la política en el mundo contemporáneo ha quedado juridificada por el derecho, y creo que tenía razón, o tiene razón el Tribunal Constitucional. No estaba bien hecha esa demanda o esa acusación, y no se trata pues de querer vacar al presidente, en tanto que parece ser no haya pruebas directas de un acto ilícito que podría juntar los votos. Mientras tanto, lo que se está pretendiendo es estirar inconstitucionalmente las propias normas de la Constitución. Ese es el problema, que lamentablemente hay ciertas modificaciones que está haciendo el Congreso de la República y que le caen mal a la población misma. Por más que pueda rechazar la presencia del presidente Pedro Castillo, se da cuenta que hay situaciones forzadas que pretende hacer el Congreso. Y una situación de ese tipo, por ejemplo, sin salir de lo constitucional, doctor Mesías, hay un informe final que ha sido filtrado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales referente a este caso de Dina Boluarte y la representación, las gestiones que hizo ante la Municipalidad de Lima para beneficiar al Club Departamental, Club Cultural de Apurímac, que ella presidía antes de ejercer la vicepresidencia y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y sabemos que la Constitución establece claramente que el cargo de ministro es una labor exclusiva. No puede ejercer otra función pública y tampoco actividad privada, ni tampoco de una asociación cultural, ni nada por el estilo. Pero el congresista ponente, Edgar Raimundo, asevera que la ministra o exministra y vicepresidenta Dina Boluarte no infringió este artículo de la Constitución, que el artículo 126 realmente, según el congresista Raimundo, no establece un límite para que no ejerzcan ninguna actividad privada quien esté ocupando el cargo de ministro de Estado. ¿Usted pudo conocer un poco sobre ese detalle? Bueno, a mí me parece que estamos en el mundo al revés, ¿no? O sea, en el caso de Dina Boluarte, yo sí creo que ha habido infracción a la Constitución. Hay una prohibición expresa en la Constitución de que los ministros de Estado no pueden formar parte de directorios ni de empresas, asociaciones, personas jurídicas en general, Sí. mientras ejercen el cargo.
Y es claro que ella, mientras era ministra y mientras ha sido y es vicepresidenta de la República, ha gestionado intereses como presidenta del directorio o del comité de la asociación que creo que era de Ayacucho, de Huánuco, De de Apurímac. Huancayo, ¿no? De Apurímac. Entonces, de Apurímac, entonces ahí sí está clara la infracción. Y resulta que en este caso, Raimundo, el congresista Raimundo, ha decidido decir que la Constitución no dice lo que dice. Estamos en el mundo al revés. Claro, por ejemplo, el congresista Raimundo en su ponencia, que tiene que sustentar el día de mañana, hace una relación de concordancia constitucional para que la pueda aplicar y relaciona el artículo 121, 123, 125, que particularmente la leí. No soy constitucionalista, humildemente soy solamente periodista, pero no encontré ninguna concordancia entre el 121, 123, 125 y las prohibiciones o limitaciones que establece para el cargo de función de ministro de Estado el 126. Y el congresista Raimundo sostiene que en concordancia en la aplicación de esos artículos de la Constitución, el artículo 126 de la Constitución no limitaría a los ministros realizar todo tipo de actividad privada, sino solo el ejercicio de aquella actividad que se encuentre relacionada a la gestión de intereses propios o de terceros, así como el ejercicio de actividad lucrativa, además de la intervención en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas. Esa es la conclusión del congresista Raimundo. Pero ella ha estado pues gestionando intereses privados de la asociación de Apurímac. Me parece que hay una contradicción ahí, sino qué cosa estaba haciendo ella. ¿Qué clase mientras era presidente del directorio, ha gestionado licencias de funcionamiento, etcétera, por más de que no sean actividades lucrativas, que no le hayan significado a la asociación un beneficio económico, pero sí la Constitución es más clara y además el propio Raimundo está diciendo que se trata de la gestión de intereses privados y el Club Departamental de Apurímac, ¿qué cosa es? Es una institución privada. ¿Quién ha estado gestionando los intereses de esta acción privada? La señora Dina Boluarte, que como se sabe hoy día ha marcado distancia del presidente de la República, se ha puesto en el balcón, ¿no es cierto?, para ver qué pasa en el escenario. Entonces, y por algunas informaciones que me han llegado a los oídos, parece ser que el presidente de la República ha mandado vigilarla las 24 horas para ver qué hace, con quién se reúne, dónde duerme y a qué hora se acuesta y qué toma de desayuno y cuál es su comida preferida. ¿Esa información le llegó a usted sobre lo que estaría haciendo el presidente sobre Dina Boluarte, una vigilancia 24/7? Claro, o sea, digamos, ha encargado a los servicios de inteligencia, ¿no es cierto?, mantener bastante cuidado. O sea, digamos, en alguna medida el presidente sospecha de que Dina Boluarte estaría conspirando, ¿no? O sea, y el presidente en estos momentos le habría puesto un seguimiento especial a Dina Boluarte, la vicepresidenta del país. ¿Pero eso no sería ilegal? Suena feo la palabra seguimiento. Yo no diría seguimiento, ¿no? Pero digamos que los servicios de inteligencia prendan las alertas rojas en relación con la señora Dina Boluarte. Claro, pero además acaban de designar nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, a Wilson Barrantes, que en su momento ha sido relacionado con el Movadef, reuniéndose con integrantes en eventos del Movadef, negando la existencia del terrorismo, considerando que no hay terroristas, solamente hay narcotraficantes, y que durante mucho tiempo se venía voceando su designación en ese cargo al frente de la DINI, luego de la captura de Juan Fernández Latorre en el caso implicado de corrupción que envuelve al presidente Pedro Castillo. ¿Estas decisiones podrían ir de la mano con lo que usted nos está mencionando? Mire, ese es el problema pues que tenemos en el Perú, que el presidente no entiende, ¿no? Si bien es verdad que el Parlamento busca un poco toscamente querer vacar al presidente, ¿no es cierto?, cuando a mí me parece que el único camino que existe son los 87 votos de la vacancia presidencial. Por otro lado, tenemos a un presidente que no entiende que gente vinculada a grupos terroristas no pueden formar parte del aparato del Estado, menos de la Dirección de Inteligencia Nacional. Entonces, ¿qué le queda al Parlamento? Que digamos es el órgano del Estado llamado a salvaguardar
la división de poderes, la democracia, la alternancia en el poder, pues verga, ahora qué va a hacer, habrá que llamar al ministro de Defensa y al ministro del Interior para que expliquen esta designación de un hombre vinculado al terrorismo que todavía no ha desaparecido, ¿no es cierto? Al mando de información clasificada, vital para la supervivencia del Estado. Entonces el presidente también, pues, hay que llamarlo al orden, ¿no? Al margen de las 7 carpetas fiscales abiertas. Entonces, no hay forma de darle solución a esto. Esto va a acabar muy mal si sigue así. Bueno, tendría que acabar bastante mal para el Perú si es que eso no lo cambiamos de manera inmediata. ¿Y usted cree que dentro de lo que pasa en el país hay una salida realmente constitucional a esto? Porque, por ejemplo, muchos sostienen que si el próximo miércoles vaca el presidente Pedro Castillo, si la subcomisión de acusaciones constitucionales salva a Dina Boluarte, ella podría renunciar a la presidencia, al ejercicio de la presidencia, por cuanto ha sido su compromiso desde un inicio. Puede que Dina Boluarte no asuma si es que la comisión o el parlamento no lo inhabilita por el caso que estamos conversando sobre el tema de las gestiones que hizo en el Club Apurímac. Pero el Congreso está obligado a llamar a nuevas elecciones generales, o según la Constitución solamente es convocar a elecciones complementarias presidenciales. Bueno, esa sí sería una salida constitucional, pero dudo mucho que la señora Dina Boluarte vaya a hacer una renuncia de esa envergadura, de esa naturaleza, ¿no? Digamos, la presidencia de la República es un cargo que constituye demasiado honor, demasiado poder como para que una persona pueda renunciar. Pero en el supuesto negado de que ella renunciara, al Parlamento no le quedaría otra cosa que convocar a elecciones. Y a mí, desde mi punto de vista, se trata de elecciones generales. Ya. Desde mi punto de vista. Claro, la Constitución, perdóneme, doctor Mesías, pero no recuerdo exactamente el artículo que establece este punto, pero sí leí esa parte que menciona, solamente se convoca a elecciones. No está la palabra generales. Al no estar la palabra de convocar elecciones generales ante la vacancia del presidente, la renuncia de la vicepresidente o inhabilitación de esta, que el presidente del Congreso convoca elecciones, ahí queda, no dice elecciones generales. Eso dio pie, por ejemplo, para que en su momento Mari Carmen Alba, cuando era presidente del Congreso, haya hincapié en ese sentido de que solamente convocarían a elecciones complementarias presidenciales y que el Congreso no tendría por qué irse, porque la Constitución no dice que se convoque a elecciones generales, solo dice que se convoque elecciones. Bueno, ese es un vacío que hay en la Constitución y los órganos llamados a llenarlo son dos. La Constitución dice que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo, pero el Tribunal Constitucional no interpreta la Constitución en el aire, necesita un proceso, un juicio, puede ser un amparo, un habeas corpus, una acción de inconstitucionalidad competencial para que él pueda pronunciarse. Y el otro órgano que interpreta la Constitución es el Parlamento, no hay más. También podría hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones, que ya lo hizo en el periodo complementario, cuando dijo que los congresistas que habían cumplido con llenar el periodo complementario tras la disolución del Parlamento por el presidente Vizcarra, no podían reelegirse. Lo hizo el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en este caso, hay dos formas de acabar, creo yo, con la interpretación o con la discusión interpretativa que se ha planteado. O el Parlamento, mediante una interpretación de la Constitución que necesitaría, desde mi punto de vista, 87 votos en 2 legislaturas ordinarias, tendría que decir que no se trata de elecciones generales, sino solo de elecciones presidenciales. Claro, congresista Mesías. En todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones emita una resolución interpretativa, como ya lo hizo cuando sacó de carrera a los congresistas que habían sido elegidos para completar el periodo del Parlamento luego que fue disuelto por Vizcarra. O a ese le agrego un tercer o la Comisión de Constitución, así como está acostumbrada en esos tiempos de hacer las leyes procedimentales de la Constitución, que también especifique a un criterio más amplio de que sean elecciones generales y no solamente complementarias. Tengo aquí el artículo, el 115 de la Constitución, dice:
Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos vicepresidentes, el presidente del Congreso asume las funciones. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Punto aparte, no dice más. Claro, pues, pero ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ya, pero hay un principio interpretativo que dice no se debe distinguir donde la Constitución no distingue. Entonces la Constitución dice elecciones, tienen que ser elecciones generales, pues no pueden ser ni presidenciales ni parlamentarias. Y además la lógica es de que se ha caído el sistema, ¿no es cierto? No hay quien gobierne. El presidente, recuerde que el presidente de la República es elegido en una plancha, ¿no? O sea, él y dos más, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Entonces, ellos tienen un origen democrático y han sido elegidos para completar el periodo presidencial. Entonces, no hay posibilidad de solo convocar a elecciones presidenciales, tiene que restablecerse todo el régimen político. Claro, Pero como esta es una duda interpretativa, cuando las personas opinamos y no tenemos función jurisdiccional, nuestra opinión no vincula. La única que puede vincular es la del Congreso, pero del Pleno, no por la Comisión de Constitución, con votación de 87 votos en 2 legislaturas ordinarias. El tribunal, que tendría que hacerlo por la vía de un proceso competencial, o me parece que lo más sano en este caso es que el propio Jurado Nacional de Elecciones zanje el problema, ¿no? Como órgano supremo de la justicia electoral. Bueno, y eso es que estoy haciendo la insistencia con ese tema porque he escuchado a varios congresistas de oposición que insisten que solamente el presidente tendría que irse y ellos tienen que quedarse. Doctor Mesías, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Bien, antes de cerrar el programa quiero extender un fuerte abrazo solidario, de consuelo a nuestro gerente general de Demóstenes Terrones por el sensible fallecimiento de su señor padre, que nos solidarizamos como parte de esta importante empresa de medios de comunicación con él, con su familia y todos los deudos que en estos momentos lloran esta partida. Nuestro abrazo de consuelo, nuestro deseo de fortaleza para él y para toda su familia en este profundo dolor que están atravesando. Y también antes de irnos queremos mencionar lo siguiente. A todos los abonados de Vez Cable, en esta Navidad, Vez Cable vuelve a premiar la puntualidad de todos ustedes. Ponte al día en tus pagos y participa en nuestro gran sorteo navideño, en el que puedes llevarte los siguientes premios. Anota: 3 premios de 500 soles en efectivo, 6 bicicletas para niños, 6 scooter para niños. Son los premios que Vez Cable tiene, además de 12 sacos de arroz, 12 sacos de azúcar. El sorteo se realizará el día jueves 22 de diciembre a las 6 de la tarde, jueves 22 de diciembre 6 de la tarde, a través de Vez Cable Televisión. Así que no te quedes sin participar. Vez Cable para todos, Vez Cable premia tu puntualidad. Nos vamos a la pausa, pero ya saben, se quedan con Johan Ramírez con el programa Presente y Futuro. Buen domingo.